Él quiere que la alabemos. Todo lo que ha hecho es para su alabanza. ¿Sí entiendes? Lo único que quiere es que la alabemos, que la adoremos. Por eso es que esta salvación no la podemos comprar con nada. Es gratis, la recibimos por gracia. Entonces, eso es para que entendamos que nos debemos a Él y a Él es el que debemos de honrar. A Él debemos de adorar. Él es el único digno porque Él es el único que pudo o el que pagó por nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces, por eso es que Él merece toda la alabanza, toda la adoración. Que le exaltemos. Si nosotros hubiéramos hecho méritos para alcanzar la salvación, Él no hubiera agarrado todo el crédito. ¿Sí entiendes? Pero como nosotros, estando muertos sin esperanza, Él nos da vida, todo el crédito le pertenece a Él. ¿Sí entiendes? Él es el que ha hecho posible y tiene promesas grandes, solo que nos esforcemos, que verdaderamente vivamos para Él. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Lo tienes, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y es algo que todos debemos de entender, hermano. Él ha ganado todo el crédito porque Él ha hecho todo por nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces, no deberíamos de poner excusas o condiciones, sino que deberíamos de estar dispuestos, porque la verdad, igual al final, de todas maneras, a nosotros nos conviene. Si no le queremos servir, Él no pierde nada. ¿Sí estás aquí? O sea que si le negamos, Él no pierde nada. Nosotros somos los que perdemos. Nosotros somos los necesitados. ¿Sí entiendes? Mira, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, o sea, a los hermanos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí entiendes lo que estamos leyendo? Fuimos elegidos, ¿sí me entiendes? En la presencia de Dios, o sea, como dice en Efesios, antes de la fundación del mundo, con un propósito. Dice a la mitad para obedecer. ¿Sí estás ahí? Dice la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Entonces, como te decía, al final, si nosotros le negamos, nosotros somos los que salimos perdiendo. Nosotros le necesitamos. Nosotros somos los que estamos necesitados de Él. Él en su misericordia mandó a nuestro Señor Jesucristo para que pagara el precio para nuestra salvación o por nuestra salvación. Pero entonces nosotros deberíamos de ser agradecidos y estar dispuestos sin condición a servirle. Es triste, dice su palabra, que Él vino
y murió por todo el mundo. Pero a los que le recibieron, ¿sí entiendes? A los que le reciben, a ellos el Señor les da la potestad de ser hechos hijos. Sí vino y murió por todo el mundo, pero el mundo no lo quiere. El mundo no lo quiere recibir. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos porque dice su palabra que Él es el que pone el querer. Si Él tocó nuestro corazón, ahora entreguémonos completamente a Él. ¿Sí entiendes? Dice que seamos un sacrificio vivo para nuestro Dios. Entonces dice que fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la sangre que tiene poder. ¿Sí entiendes? Esa fue la sangre que se derramó para que nuestras transgresiones fueran perdonadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjate, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí entiendes, hermano? Según su pura misericordia. No es algo que hayamos hecho nosotros. ¿Sí entiendes? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que la promesa que tenemos es una promesa viva. No es una farsa, no es un engaño, no es algo vano, no es algo corruptible, no es algo de aquí de la tierra que se corrompe, que deja de ser, que se desgasta con el uso. Esa es la herencia que tenemos. Si en todo el creyente, hermano, hubiera esa fe, esa confianza, esa esperanza, como dice, no mirar hacia atrás. Aunque hay luchas, aunque hay dificultades, aunque muchas veces sientes que muy apenas vas dando los pasos, pero es mejor luchar, es mejor esforzarte. ¿Sí entiendes? Aunque sientas que no puedes más, sigue caminando. Un poquito más. Es algo que debemos entender, debemos de luchar por esa esperanza. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿La herencia qué? Es incorruptible, no se corrompe. Incontaminada, no se puede contaminar. Inmarcesible, no se marchita. Reservada en los cielos, ¿para quiénes, hermano? Para nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. De verdad, después repásalo, medítalo, para que no sean solamente palabras que se las vaya a llevar el viento, que puedas tú comprender la herencia que tenemos, que no es una imaginación, no es un mito, es real. Lo que vino a ser nuestro Señor Jesús hizo posible que nosotros tengamos entrada delante del Padre. ¿Sí me entiendes? Antes el pueblo de Israel, para llegar al lugar santísimo, tenían un velo y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para interceder por el pueblo. Ahora nuestro Señor Jesucristo entró una vez y para siempre. Ese velo se rompió. Tenemos entrada libre ante la presencia de nuestro Dios por ese sacrificio. ¿Sí entiendes? Y lo hermoso que Él está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea que no estamos solos. El cristiano no va caminando este camino solo. Tristemente muchos lo caminan solo porque lo hacen con sus propias fuerzas.
pero aprende a depender de Él, aprende a confiar, aprende. Hay dificultades, antes de reaccionar, antes de hacer tu esfuerzo, de tú solo librarte, habla con Él. Ora a Él, que Él te guíe, que Él te enseñe, si entiendes. Y sigue diciendo, hermano, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante, si entiendes. Si tú no crees, si tú caminas solo, si tú luchas solo, ¿serás guardado por el poder de Dios? Porque ahí está diciendo que somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? O sea que necesitas tener fe, necesitas creer para que el poder de Dios, la protección de Dios pueda ser sobre tu vida. ¿Sí estás aquí, hermano? De otra manera, tú lucharás solo con tus propias fuerzas y en este camino, por eso muchos se frustran, muchos dejan el camino, porque es necesaria la fe. Sin fe no podremos agradar a nuestro Dios. Por eso dice que sois guardados por el poder de Dios. Entonces hasta ahí a todos nos gusta bien. Pero cuando dice que mediante, entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra parte. Él nos va a guardar, pero nosotros necesitamos poner nuestra parte, es creer que Él lo va a hacer. ¿Sí me entiendes? Por eso el salmista decía que esperemos pacientemente en Él. ¿Sí entiendes? Que callemos delante de su presencia. Entonces son cosas que necesitamos entender. A causa de la esperanza que tenemos es necesario esperar en Él. Es necesario soportar. Y luego dice, sigue diciendo, hermano, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Entonces, Dios nos va a guardar si nosotros le creemos para que podamos ser salvos verdaderamente en el día que se manifieste esa salvación. ¿Sí me entiendes? En resumen, es lo que nos está diciendo. Dios nos va a guardar por su poder, por la fe que le tengamos, para que en el día de la salvación podamos ser salvos verdaderamente. Entonces necesitamos luchar, necesitamos creer. Mucha gente se levanta, muchas personas hablan una y otra cosa, pero aquí dice, leímos desde el principio, para obedecer es que el Señor nos ha alcanzado, ¿sí entiendes? Para que escuchemos su voz y obedezcamos lo que Él nos está pidiendo. Entonces, mira, abre tu Biblia en Efesios, en el capítulo 5. Miramos muchas personas se levantan y cada día se multiplican, como leímos en el Salmo, hermano, en el Salmo 92. Los malos se multiplican como la hierba del campo, pero ellos no saben que es para ser cortados. Entonces, cuando viene todo este mal, cuando miras que se multiplica la maldad, pronto va a venir el juicio del Señor. Y uno debería de aprender y estar velando. No esperar que ya llegue y nosotros no estemos preparados. Hay muchas iglesias y cada vez se multiplican, iglesias liberales, iglesias que permiten cualquier cosa, todas las cosas que quieran hacer, pero nosotros debemos de entender qué es la voluntad de Dios. Mira, hermano, si otros no quieren, tú debes de luchar por ti. Tu salvación es individual. La corona que se te va a dar es para ti nada más. ¿Sí entiendes? A cada uno se le dará su corona de la salvación. Entonces dice aquí en el Efesios 5, voy a leerte el 1. ¿Lo tienes? Mira, dice, sed pues imitadores. ¿De quién, hermano? De Dios. Y eso es acción. Imitar es que tú lo que estás mirando que Él hace, ¿qué vas a hacer?
lo vas a practicar, ¿verdad? Es acción. Entonces dice que como hijos amados, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira lo que dice el 6. ¿Lo tienes? Mira lo que dice. Nadie en qué. ¿Sí entiendes? Nadie nos engañe con palabras vanas. Pero entonces si tú lees desde donde nos quedamos, el 3, el 4 y el 5, vas a entender por qué dice esto. Quise que nos brincáramos hasta el 6 porque hay muchas veces, hay muchos grupos que enseñan o toleran o dejan que las personas practiquen lo que quieran. Y ahorita miramos líderes grandes, si se les puede decir así, en el mundo, tanto evangélicos como los católicos, el Papa, gente aprobando cosas perversas, cosas abominables delante del Señor. Pero por eso dice aquí, dice el 6, nadie nos engañe con palabras vanas. Lo que están hablando es vano, es falso, es mentira. Porque por estas cosas, ¿qué pasa? Sobre los hijos. Entonces, en muchas partes se les está tolerando, se les está dejando practicar todo lo que quieran. Y nadie puede juzgar a nadie. Nadie puede decir nada de nadie. Estas personas son relativistas, cada quien opina o dice lo que es bueno o malo, y lo que para mí es bueno, tú no tienes que decir nada si está bien o está mal, o lo que para mí sea malo, tú no tienes que decir nada. ¿Sí entiendes? No es así. Por eso dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, miramos qué es lo que dice en el 3. El 3 lo tienes. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que son groserías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Y luego dice el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, por eso es bien importante, muchas veces se habla y quizás vas a ver tú, si llegas a mirar videos, donde todo se les permite ya. Yo he mirado de líderes de iglesias donde a travestes, personas ponen ahí que estén bailando o haciendo su show en el púlpito o en la iglesia en delante de todos. ¿Sí entiendes? Pero aquí está bien claro. Si nosotros tenemos una herencia viva, todo lo que Dios ha hecho es para que le obedezcamos. Si nosotros le negamos, el mal es para nosotros mismos. ¿Sí entiendes? Entonces nosotros, como leímos en el 1, nosotros como hijos obedientes, ¿qué debemos hacer? Imitar a Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Sí entiendes? Lo que la gente diga, hermano, si está fuera de la voluntad de Dios, no lo escuches. Y no te detengas a mirar o decir, bueno, pero estos son líderes, mira, tienen congregaciones grandes y mira lo que enseñan. Pueden enseñar lo que ellos quieran. ¿Sí entiendes? Tú no te preocupes por eso. Preocupémonos nosotros por nosotros mismos. Así dijo el Señor. Mirar por vosotros mismos. ¿Sí entiendes? Nosotros debemos de ver por nosotros mismos cómo estamos. Si aquí dice que estas cosas no son aceptables, no las vamos a practicar. ¿Sí entiendes? Dice el 7, porque leímos el 6. ¿Y qué más dice el 7?
no participes con ellos. Si ellos quieren hacerlo, ¿qué está diciendo? Déjalos, pero tú no lo hagas. Porque cuando dice no seas partícipe con ellos, ¿qué te está diciendo? No te está diciendo que no lo hagan ellos. Déjalos, pero tú no lo hagas. ¿Sí entiendes? Tú miras el mal, que ellos dicen que conocen a Dios, que son cristianos, que tienen 20 años y que Dios todo lo conoce y que somos así y así, yo así nací, yo puedo hacer lo que quiera, es mi cuerpo, es mi vida. Bueno, Él puede decir lo que quiera, pero nosotros debemos de ver qué es lo que dice el Señor. ¿Sí entiendes? Entonces, tu fe, tu confianza, tu esperanza en el Señor, no dejes que se mude, no dejes que se mueva. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Judas. ¿Dónde está esa carta? ¿Sí la has encontrado por ahí? Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienes, hermano? Está antes de Apocalipsis. Vete hasta Apocalipsis. Está después de la tercera carta de Juan y luego sigue Judas. ¿Lo tienes, hermano? Tú miras a tu alrededor lo que está pasando, no te detengas. No mires. El mundo está practicando todas las abominaciones que quieren. Aún los cristianos, o que se dicen ser cristianos. Líderes grandes, te dije, de verdad. Aún presidentes apoyando, legalizando cosas que son abominables delante de nuestro Dios. Si una persona tiene un mal hábito nada más. No puedes hacer que ese hábito sea bien para la sociedad porque vas a ofender a la persona por decirle ese mal hábito. ¿Sí estás aquí? Lo que es malo es malo. Y si la gente comienza a verlo como bien, entonces todos los malos hábitos hay que mirarlos bien. El que abusa de una mujer, el que la viola, está bien. No le puedes decir nada porque eso es su naturaleza. Así nació con esa naturaleza. ¿Sí entiendes? Entonces, si empezamos a ver los malos hábitos como buenos, ¿a dónde vamos a llegar? Todas las cosas las vamos torciendo y aceptándolas por tal de no ofender a esas personas. No es así. El que es borracho necesita dejar ese vicio, lo necesita dejar. ¿Sí entiendes? El que le gusta agarrar lo ajeno, tiene que dejar ese mal hábito, lo tiene que dejar. Y el libertador es Jesús. Para Él no hay difícil ningún mal hábito. Solamente que venga la persona con su corazón abierto, dispuesto a cambiar. ¿Sí entiendes? Entonces son cosas, hermano, que no te tienes que doblegar ante la presión de este mundo. Si nos persiguen por eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacernos de ellos? Nuestro Señor Jesús dijo que el que le negare a Él o su palabra, dijo, el que me niegue a mí o mi palabra delante de los hombres, fíjate bien, porque dice dos cosas, no solo a Él, dice el que me niegue a mí o mi palabra delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Entonces, esta palabra es así. Si otros dicen que no, ¿qué están haciendo? Están negando la palabra. Ellos dicen, yo sí creo en Jesús, no lo negan a Él, según. Pero lo que está escrito, no, eso no. ¿Están bien? No, Él dice, el que me niega a mí o a mi palabra delante de los hombres, yo le negaré a Él.
Entonces es algo que debemos de entender. No vas a decir, Señor, tú sabes que yo en mi corazón te amo y haciendo todas las cosas chuecas. No. Si tú le sirves a Él, tienes que servir a esta palabra. Entonces dice aquí, hermano, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra, ¿qué, hermano? Es una salvación que todos nosotros los creyentes la tenemos, ¿sí entiendes? Por eso le está diciendo que tenía la solicitud de escribirles acerca de esta salvación, de esta común salvación. ¿Sí entiendes? Me ha sido necesario escribiros, ¿de qué manera? Exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, lo que tú has creído, la fe que se te ha dado, el conocimiento, por eso dice en Efesios, si en verdad habéis sido enseñados así por Él, o sea, por nuestro Señor Jesús. Si tú has sido enseñado en justicia, en rectitud, en amor, por nuestro Señor Jesús, permanece en Él. Entonces aquí Judas está diciendo que él tenía por esa solicitud, tenía esa emergencia, ¿sí entiendes? Esa necesidad de escribir a los hermanos acerca de esta salvación, que contiendan, que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cuando tú miras que estas gentes están torciendo el evangelio, no es que vayas y pelees allá con ellos, ¿sí entiendes? Sino tú estás dispuesto a sostener la verdad, a luchar. ¿Sí estás aquí? ¿O vas a negar la verdad? ¿O vas a irte como vaya el grupo? Si son más los que van para allá, vas a seguirlos ellos. No, hermano, si te quedas tú solo con la verdad, mejor que te quedes tú solo. ¿Sí entiendes? Contiende ardientemente, no te dejes los mensajes del enemigo, las cosas abominables que quizás pasan por la tele, por el internet. Ten cuidado. Lo que es así. O sea, lo que es de la fe, créelo y consérvalo. Dice el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, fíjate bien, han entrado entre los hermanos encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, por las iglesias van a entrar estas personas, van a entrar hombres, ¿sí entiendes? Encubiertamente serán líderes, pastores, serán, yo no sé qué, ellos se ponen títulos, arrastrarán a multitudes de personas. No, pero es que aquí, mira, somos poquitos, no, ellos tienen la verdad. No, la verdad está aquí en la palabra. Y si tú la meditas y pides al Señor, Él te va a dar el entendimiento. No te vayas por los grupos, no te vayas por señales tampoco. Sé sabio, porque dice su palabra que aún los escogidos van a ser engañados por esas señales. ¿Sí entiendes? Entonces tú tienes que entender, no te vayas por señales. Es que vino alguien como Elías que hace descender fuego. No te creas. No corras para allá. Todas esas cosas son que tú tienes que contender ardientemente por la fe. Entrarán personas encubiertamente, los que desde antes, dice, habían sido destinados para esta condenación. Hombres que no tienen piedad, son hombres impíos, que convierten, ¿qué convierten, hermano? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, van a decir que como Jesús vino, Dios es amor y todo es amor, y mientras tú ames, cásate con un chivo y no te preocupes, todo está bien.
¿Sí entiendes? Y como Dios es amor, yo no puedo decirte nada y te tengo que amar a tal y como eres y tú vive tu vida a tu manera y todo es amor. Sigue así. ¿Sí entiendes? Aquí está diciendo, estas personas convertirán en libertinaje. ¿Sabes qué es eso? Que te dejan hacer lo que tú quieras, vive como tú quieras, vivamos como sea. Dios mandó a su Hijo, Él nos salvó, nosotros no tenemos que hacer nada porque el precio lo pagó y tratan de agarrar versículos para torcer la palabra y dar esa libertinaje o rienda suelta a su carne. ¿Sí entiendes? No debe de ser así. Si nuestro Señor Jesús pagó el precio, pero leímos que fuimos nosotros alcanzados a misericordia para que obedezcamos su palabra, para la obediencia, no para vivir como sea. ¿Sí entiendes? Y estas personas harán en libertinaje la gracia de Dios. Y dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si mira hermano, hay hermanos o personas, un joven que él adoraba muy bonito al Señor. Ahorita él habla de que su Dios no es este Dios, porque el Dios de él no es de juicio, no es de condenación. Su Dios es de amor y vive tú la vida amando a que tú quieras y vive como tú quieras. Ese es su Dios. O sea, yo quiero un padre que me dé todos mis caprichos, me los cumpla, pero no tiene autoridad sobre de mí, no me puede decir qué está bien o qué está mal. Solamente cúmpleme todos los caprichos y lo que yo quiera, lo quiero rápido. ¿Tú quieres ser padre de ese hijo? ¿De esa persona? ¿Sí entiendes? No puede ser así. No puede ser así. Y muchos hijos quieren tener padres así. Quieren los hijos que sus padres les den todo lo que ellos quieren, todos sus berrinches, sus caprichos que se les sean cumplidos, pero no los puedes mandar a hacer nada. Y hay así, no creas que nomás estoy inventándomelo. No, y todavía dice, no, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Así es que tú tienes toda la obligación de darme carrito, de comprarme este calzado, yo quiero estas marcas y esto y lo otro. ¿Tú quieres un hijo así? Sí los hay. Entonces, esto es lo que están diciendo estas personas. La gracia de Dios la convierten en libertinaje, vive como tú quieras, haz como tú quieras. Dios es amor y Dios no juzga, Dios no condena, Dios. No es cierto, ¿por qué no leen la palabra del Señor? Si dice que es terrible caer, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sí entiendes? No podemos vivir como sea. Si Él sacrificó a su Hijo por amor a nosotros, no es para que vivamos como sea. Estas personas, dice el 5, mira, poquito para que entiendas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quién? ¿Sí entiendes? Entonces, venimos leyendo que por su gracia tenemos esa esperanza viva y que por la fe en el Señor somos guardados. Necesitamos la gracia o tenemos la gracia, pero necesitamos nosotros tener esa esperanza viva en nuestro corazón. Porque dice su palabra que ese es el yelmo. ¿Sí entiendes? Ese es el casco que protegerá tu cerebro para que no sea torcido. Y necesitamos esa fe para que por medio de ella seamos guardados. Estas personas no creyeron y no les fue bien. Ahí dice, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, si ellos eran de la congregación, ¿sí entiendes? A los que destruyó eran de la congregación. Eran pueblo que había salido de Egipto.
Entonces, si estamos aquí en la congregación y no creemos, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Sí entiendes? Porque leímos ahí en primera de Pedro, perdón, que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La necesitamos. ¿Hay luchas? Sí, pero Él está con nosotros. No estamos solos. Si el Señor está a la diestra del Padre, reinando e intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, ayudándonos en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros, ¿qué más queremos? Tenemos una esperanza viva. No desistas, sigue luchando. ¿Sientes que no puedes? ¿Estás cansado? Lucha, hermano. De verdad. Es grande el galardón. Si muchos de nuestros hermanos no tuvieran esa esperanza, no soportaran lo que están soportando. Muchos están siendo golpeados. Muchos están siendo encarcelados. ¿Y sabes por qué resisten? Porque tienen esta esperanza. Entonces, no te dejes llevar por pláticas de personas o líderes o personas que se dicen ser creyentes, enseñando que puedes vivir como sea. ¿Sí entiendes? Leímos ahí en Efesios capítulo 5, en el 6, si no me equivoco, o el 5, que por esa causa, en el 6, por esa causa viene la ira de Dios. ¿Sí entiendes? Por palabras vanas que hablan esta gente y tuercen y llevan a la iglesia cautiva, arrastrada a la condenación. Entonces, afírmate, hermano, cree, lucha. La salvación es individual. Lo que puedes hacer es clamar por los demás, pero no te detengas. Clamar es una cosa, ¿sí me entiendes? Pero no te detengas. Entonces, te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.